Buenos días, amigos, ¿cómo están? Los saluda Úrsula Chamochumbi, hoy en reemplazo de Andrea Narváez, que pudo acompañarnos este día. Este es su programa Sin Filtro, que llega a ustedes a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV, como ya lo saben. Espero que todos estén bien ante las circunstancias que tenemos en este momento, pero cuidándonos como tiene que ser. El día de hoy tenemos a un nuevo candidato al Congreso por el partido Podemos. Él es el número 3, el señor Carlos Anderson, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Anderson? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estoy sin filtros, ¿no? Al natural, como tiene que ser, para responder efectivamente también sin filtros. Gracias. Señor Anderson, cuéntenos un poco, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es la experiencia que lo lleva a querer postular a un cargo tan importante como el de congresista de la República? Bueno, mira, yo soy un economista de formación. Estudié primero en la Universidad del Pacífico y luego me gradué en la Universidad de Londres. Allí también hice una maestría y hice los estudios de doctorado en la London School of Economics. He trabajado tanto en el Perú como en Europa y en Estados Unidos. Fui comentarista económico en el Servicio Mundial de la BBC de Londres. Luego trabajé para el grupo The Economist, que es un grupo muy, muy importante en el mundo, ¿no? Un grupo editorial. Y fui economista jefe para América Latina del Banco Suizo, hoy conocido como UBS. En la época en que yo trabajaba se llamaba SBC Warburg. Y también he sido director de fusiones y adquisiciones de otros bancos internacionales, hasta que decidí regresar al Perú en el año 2009. Y desde entonces aquí, bueno, fundé una empresa que se llama Europa Partners, donde hacemos financiamiento, fusiones y adquisiciones, una serie de temas de carácter financiero. Luego, desde entonces también empecé nuevamente a hacer temas de radio aquí en el Perú. Fui comentarista económico de RPP. Tengo una columna en el diario Gestión desde el año 2004, una columna que ya tiene 17 años consecutivos, se llama La Economía Divertida, ¿no? Y ahí pueden ver un poco mis ideas. He sido presidente del CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, durante 2 años y 3 meses más o menos, donde traté de promover la idea y la importancia de las políticas de largo plazo en un mundo tan cortoplacista como el que tenemos. Luego de eso, en el sector privado, he creado un instituto que se llama el Instituto del Futuro, donde hacemos justamente lo que yo trataba de hacer en el sector público, lo hago ahora en el sector privado para beneficio del país. Es básicamente lo que trataba de hacer, es lo que se trata de hacer en este instituto. Lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Mira, hoy en día tú ves, por ejemplo, la tragedia del COVID-19 nos ha revelado una serie de falencias. Por ejemplo, el tema de educación, ¿no? No solamente en temas, digamos, de la calidad de los alumnos, sino, por ejemplo, de la propia infraestructura. O en el tema de salud, igual, ¿no? Tenemos una infraestructura que es la segunda peor de América Latina. Eh, Tenemos una falta total de capital humano en materia de salud. Todo esto que nos sucede hoy día, o en el trabajo, ¿no? Tenemos 70 y tanto por ciento, casi 80% de informalidad. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es consecuencia de 30 años de mal invertir, 30 años de descuidar la importancia, por ejemplo, de tener empleos pues, dignos o de asegurar que en el futuro, 30 años atrás, ¿no? Que en el futuro tengamos pues, ciudadanos que estén preparados para los cambios en la economía internacional, etcétera. No hicimos nada de eso, ¿verdad? Entonces, si no hacemos ahora cosas importantes, por ejemplo, si no reinventamos el sistema de previsional, el año 2045 empezaremos a tener una crisis de carácter previsional porque van a haber, hacia el año 2050, fíjate, van a haber el 17% de la población peruana va a ser mayor de 65 años, ¿sí? Toda esa gente ya nació, entonces esa gente estás tú allí, ¿entiendes? Yo, por supuesto, hace rato, pero entonces, si no hacemos, si no preparamos el camino para que ellos tengan los recursos suficientes, ¿de qué van a vivir? O en materia de empleo, igual en materia de empleo, ¿no? Ahora con el COVID-19 y la necesidad de tener una economía de bajos contactos, ¿no? Va a primar la automatización, la robotización, y todo eso va a afectar a un país que antes de la pandemia ya tenía
un tremendo riesgo en ese sentido, porque según los estudios, es fácil, digamos, reemplazar en el Perú los empleos por automatización. Eso es más o menos lo que nos comenta el diagnóstico, ¿no? Las cosas que ya estamos viendo en este momento. Y que No, sabemos pero no es el diagnóstico. No es el deben... diagnóstico. Yo te estoy diciendo exactamente qué es lo que se necesita. Lo que se necesita es planeamiento estratégico, ¿ok? De futuro, sí. Claro, sí. Me refiero que yo preguntaba por cosas más específicas. Por ejemplo, estando en el Congreso, ¿qué cosas, cuáles son sus propuestas específicamente? O sea, específicamente porque conocemos la realidad y sabemos también qué es lo que nos depara el futuro de continuar con estas, con las condiciones como las tenemos en este momento, pero ¿qué cosas específicas se harían desde el Congreso, por ejemplo, para evitar no solamente lo que estamos pasando en este momento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la bancada de Podemos es una de las bancadas que ha sido más acusada, más tildada de populista, ¿no? Por ejemplo, por el asunto de las AFPs, ¿no? La liberación de los fondos de las AFPs, se quería devolver, que no es la palabra correcta, dinero de los votantes de la ONP, etc. Entonces, por ejemplo, usted siempre se comenta del sistema previsional de pensiones. ¿Está de acuerdo con esas? A ver, es decir, que yo sin haber participado, estoy de acuerdo con eso. Está de acuerdo. Evidentemente, en el caso de la forma como quisieron hacerlo desde el Congreso, eso era inconstitucional. Pero desde el Ejecutivo, ¿sí? Desde el Ejecutivo sí se puede reconocer esa deuda, como lo ha hecho Fonavi. No. Sí, eso es acerca de la ONP. Yo lo estaba preguntando acerca de las AFPs. En las AFPs igual, los retiros parciales que han habido, fíjate, gracias a esos retiros es que no hemos tenido en las calles toda una hecatombe social, porque miles y cientos de miles de personas, ¿ok?, han acudido a esa forma de ahorro que tenían, ¿no?, para poder solventar esta crisis, porque, sí, porque los bonos no llegaron. Y la afectación al sistema. Sí. Y la afectación al sistema. A ver, te estoy diciendo que yo no creo en el sistema, ¿ok? El sistema de las AFPs... Pero el sistema afecta al Estado también. Pero a ver, para comenzar, mira, ha habido, tenemos que entender una cosa, cuando dicen que es populista y esas cosas, tú tienes que ver quién lo está diciendo y por qué, ¿ok? Lo están diciendo los sectores afectados. ¿Cuáles son los sectores afectados, entre comillas? El sector financiero, donde existe una cosa que no existe en otra parte del mundo, Úrsula. En ninguna otra parte del mundo tú tienes que un banco es dueño de la compañía de AFP y además es dueño de una empresa que maneja fondos y además de la compañía de seguros. ¿Tú sabes la cantidad de conflictos de intereses que se genera en todo eso? Y yo estoy de acuerdo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que el dinero que recibieron muchas personas de sus cuentas de la AFP ha servido para estos tiempos tan oscuros que hemos lamentablemente tenido que vivir. Pero yo le preguntaba más allá de eso, la afectación no a las empresas, sino al Estado, que el sistema también afecta al Estado. Entonces, no sé. El sistema afecta al Estado. A ver, mira, todo afecta a todo, ¿ok? No hay forma de recomponer algo sin seguramente afectar a otro sector. Lo importante es primero reconocer el problema. Y ahora ya está claro que había un problema. Yo cuando regresé al Perú del año 2009, la primera entrevista que me hicieron fue en RPP y me preguntaron sobre el tema previsional. Me acuerdo la pregunta fue, señor Anderson, ¿qué le parece la satanización de las AFPs? Así me dijo Raúl Vargas. Y le digo, pero ¿cuál satanización? Hay más bien una victimización de parte de las AFPs. Yo hablo de 2009, mira, han pasado 12 años y seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque las compañías de AFPs nunca hicieron lo que tendrían que haber hecho. Ellas solitas se han deslegitimado, ¿comprendes? O sea, ¿sabes cuánto se necesita para tener una pensión de 500 soles? 120.000 soles en tu fondo, ¿ya? Entonces, hay gente que tiene 50.000 y ya no está trabajando, ya no está aportando. Tiene que esperar a cumplir los 65 años para que le devuelvan esos 40.000. Porque pensión no va a tener. Un congresista no solamente hace propuestas de leyes, ¿no? Yo he sido, digamos, el autor de la mayoría de las 163 propuestas que tenemos allí, y muchas de ellas van a requerir definitivamente ir por el Congreso más que
más que desde el Ejecutivo, ¿no? Pero un congresista también tiene labores importantes de representación, ¿no? Y también, por supuesto, tiene funciones importantes de fiscalización. En materia de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Yo con la experiencia que tengo de haber trabajado más de 20 y tantos años en temas financieros de alta complejidad, ¿no? Comprenderá que, por ejemplo, por ese lado va a ser muy difícil que a mí se me escapen pues, los elefantes que a veces caminan por el lado de la corrupción, ¿no? La gran obra pública mal diseñada, con procesos orientados, etcétera. Así que desde el Congreso de la República yo espero hacer un trabajo muy importante en esa materia, en materia presupuestal, etcétera. Sí. Entonces usted ofrece fiscalización. Fiscalización, ofrezco también representación. Yo, no solamente por ser un barrio altino, ¿no? O sea, yo soy de los barrios altos y haber estudiado en la educación en el sistema público, estudié en la Gran Universidad de Pedro de Lavarte, sino porque realmente sé lo que significa tener que superar un montón de barreras para poder, digamos, tener finalmente al final de tu vida una vida profesional, personal, digamos, decorosa, ¿no? Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar el camino a otros. Desde el Congreso de la República lo que voy a proponer, ¿no? Son una serie de medidas de carácter formalizador. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es impulsar la creación de programas que realmente ayuden, por ejemplo, a quienes tienen ideas de negocio a transformarlas en realidad a través del diseño, por ejemplo, ¿no? De todo un programa nacional de provisión de capital de riesgo, ¿ya? Cosas que existen en otras partes del mundo y que se han aprobado por ley, como por ejemplo el Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios. Yo tengo montones de ideas de esa naturaleza, pero no quiero, sinceramente, hacer una lista de deseos, okay. La que le haces a todos los congresistas. Bueno, yo voy a promover la ley tal. Yo voy a promover la ley. Perdóname, pero los electores ahorita, ¿con qué criterio pueden evaluar si esa es una buena ley, si esa es una mala ley? O sea, nada, la única buena ley que yo voy a, perdóname, la única que yo voy a promover, por ejemplo, de manera específica, y lo voy a decir aquí porque nadie la trata, no, yo sí quiero, por ejemplo, promover una ley que le dé dignidad a las mascotas, por ejemplo, porque hoy en día las mascotas son consideradas bienes semimóviles, ¿no? Y no seres vivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una ley que sí, eso no la puedes dictar desde el Ejecutivo, no lo vamos a hacer desde el Congreso de la República. Eso es para todos mis amigos que les encantan las mascotas, que entienden la importancia de darle dignidad. A los trabajadores rurales, por ejemplo, a los que tengan tierras, ¿no? Le estamos proponiendo un programa que se va a llamar Mi Primer Crédito Agrícola. Es decir, las personas que tienen hasta 10 hectáreas van a poder tener con garantía del Estado un primer crédito de 12.500 soles por cada hectárea, o sea, máximo de 125.000 soles, ¿no? Para que ellos puedan entonces ir cumpliendo en su pago y crear ahora sí un récord crediticio. Nuestras medidas no están aisladas, son todas formalizadoras. ¿A través de dónde o de qué entidad se les daría ese crédito? Mírame, existe hoy en día Reactiva 1, Reactiva 2, que son trabajos conjuntos del MEF con el BCR, ¿no? Esto sería plata del tesoro del MEF, ¿no? Que más que nada es una garantía, porque tampoco no es dinero, es una garantía, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Evidentemente, hoy en día, por ejemplo, los bancos no le prestan a alguien que tenga 5 hectáreas, 10 hectáreas, no le prestan porque dicen, pero no tienes crédito, no tienes historia crediticia. Pero vas a tener ahora historia crediticia porque el Estado te va a garantizar, va a ser tu aval, ¿ok? Hasta por 12.500 soles por cada hectárea, hasta un máximo de 10 hectáreas. Esto va a beneficiar a más de 1 millón de pequeños agricultores. El Estado se convertiría por eso, ¿a través de qué entidad? ¿Es el mismo Estado que les daría el crédito o crearíamos una especie de banco agrario? No hay ninguna creación de ningún banco agrario. Esto es exactamente como... ¿Cuál sería la entidad? ¿A través del Banco de la Nación? No. A ver, es una garantía del Estado. Así funciona, una garantía del Estado. ¿Ok? Le decimos a los bancos, usted le presta a tal señor que tiene su título, ¿no es cierto? Que nunca le prestó porque usted decía, bueno, yo no sé si me pagará. Bueno, ahora le va a prestar, ¿no? Y en el caso de que él no pague, como Reactiva, ¿no? Nosotros vamos a asumir hasta el 95, 98. En caso no. Pero ahora ponte a pensar, pues, Úrsula, si tú eres una persona que tiene tus hectáreas, ¿no es cierto?
y lo que te falta es capital para trabajar, y siempre estás sacando del bolsillo porque no tienes, porque no te prestan, porque no te dan la confianza, y te dicen, no te la doy porque nunca te la di. Nosotros queremos darle el empujoncito para que tenga su primer crédito agrícola, que va a tener la garantía de las hectáreas que tiene, ¿ok? Así que eso no es que se pierda, ni nada por el estilo. Y segundo, tú tienes el incentivo positivo, perdón. Eso sería, es una muy buena idea, pero ojalá no pase o no suceda lo que está sucediendo con Reactiva, que muchos de los créditos no están siendo pagados, o muchos del dinero devuelto. Primero, Úrsula, Reactiva todavía no está siendo pagada. Reactiva recién empezará a ser pagada en junio. O sea, no digas cosas que no son. En junio, Reactiva 1, y en septiembre, Reactiva 2. ¿Okay? Hasta ese momento hay todavía el periodo de gracia, ¿no? Lo más probable es que no se... ¿Perdón? Es un periodo de gracia que se ha extendido. No, sí, pues, pero si no se hubiera extendido, empezaría en junio y en septiembre. O sea, todavía nadie no ha pagado, porque sencillamente nadie ha tenido la obligación de pagar. Es lo que te estoy corrigiendo, ¿ok? Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, ese es un programa que estuvo mal diseñado, porque hubo un entendimiento equivocado de la crisis. Se pensó que la crisis era de corto plazo, esto era un golpecito y se cambia. No, no es así, ¿no? Había que entender que esto iba a tomar más tiempo. Por eso que nosotros, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno, que fue publicado, como te digo, en diciembre, ¿no? Ya desde entonces, una de nuestras primeras medidas es extender el plazo de Reactiva 1, el plazo de gracia de 1 a 2 años y el plazo de repago de 3 a 5 años, ¿no? Lo hemos planteado de un inicio porque entendemos esto. Lo que te estoy planteando ahora para el caso agrícola es un programa permanente. Es un programa permanente. Esto, además, no es que nuevamente lo vamos a hacer aquí, nunca se ha hecho en ninguna parte. Esa es la forma como normalmente los gobiernos en economías capitalistas modernas, ¿no? Dan impulso justamente a la formalización y a una mayor uso de los sistemas financieros para todo tipo de actividad económica. Y el agro lo necesita. Así que nada, pensar que porque da garantías significa que todo el mundo va a decir, no voy a pagar, eso es una locura, eso no se verifica en la realidad. No se verifica en la realidad. Por supuesto que no es todo el mundo, pero lo que también hay que decir es que de todas maneras va a haber quienes no paguen y que ese monto va a salir luego. Claro, primero el crédito no sale, por supuesto, del bolsillo de los peruanos, ¿no? No se paga con ese dinero no sale de ahí. Pero si es que las personas que tienen, o las empresas, o los agricultores, o quienes tengan ese crédito no pagan, eso sí va a afectar. ¿No es cierto? Va a afectar. Sí, pero a ver, es un tema de costo-beneficio. Es un tema de costo-beneficio, ¿no? El beneficio mayor es que poner, ¿no? A más de 1 millón de agricultores que tengan sus pequeñas hectáreas, conectarlos con el sistema financiero, ¿ok? Y proveer entonces de capital, ¿no? A todo este sector que lo necesita. Bueno, entonces es así, pues. Totalmente de acuerdo, pero como le digo, también es necesario que, porque mucha gente no entiende, por ejemplo, Reactiva. Mucha gente piensa que sale de los impuestos y porque hay que darles dinero a las... No sale. Sí, no, hay que explicarle que es una garantía del Estado, ¿no? Pero si hay que hacerle cumplir esa garantía, sí es el Estado el que va a poner ese dinero. Y eso mira, el Estado al final, mira, no es un ente, pues, no sé, es un entelequia, es una invención. El Estado somos tú y yo, somos todos, ¿no? Bueno, así que tampoco. A que nosotros tenemos que saber de dónde sale ese dinero porque es nuestro Sí, pues dinero. Claro, pero o sea, dispararle a todo tipo de propuestas tampoco no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la alternativa era que quiebren las empresas, ¿no? Que quiebren como están quebrando incluso, ¿verdad? Y eso sí que trae pues, una pérdida mayor. Mira, quienes gobiernan... Hay empresas que han recibido muchísimo dinero y que han seguido despidiendo trabajadores, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Yo soy uno de los principales críticos de cómo se ha aplicado Reactiva. Yo creo que tendría que haberse hecho caso al Banco Central, es decir, haberlo hecho, 100% de garantía, no 98, 95. ¿Por qué? Porque cuando había ese pedacito de 2% o de 5% que los bancos tienen que asumir, ellos dijeron, no, yo tengo que asumir ese riesgo, así que yo voy a hacer el análisis crediticio. Y ahí es donde estuvo la trampa, porque entonces le negaron a un montón de gente que ellos no conocían y se la dieron a un montón de gente amiga que sí conocía. El caso más escandaloso son los estudios de abogados, de multimillonarios, ¿no? Que han recibido 10 millones
casi todos. Y uno dice, pero Muchas ¿cómo? pequeñas empresas se han quedado sin acceder a Reactiva porque Claro, en general tenía una deuda de 1.000 soles de sí, hace sí, no, no. o una Por eso deuda te de digo, Movistar o de Entel. mal diseñado, ¿no? Entonces, así que no, por eso nosotros creemos en algo diferente, ¿no? Esos sistemas que sean más que nada permanentes, como en el caso del que estamos proponiendo para nuestro primer crédito agrícola, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, entonces, señor Anderson, por la entrevista. Creo que ha quedado bastante claras No, cuáles gracias son a ti. las propuestas al Congreso y las propuestas para su candidato a la presidencia. Mucha suerte. Ese nombre que no puedes pronunciar, el general Daniel Urresti, ¿ya? No que Candidato a lo la puedo pronunciar. presidencia, y yo, Esta es Carlos Anderson, para con su el número candidato 3. al Congreso. Y La yo soy idea, candidato al la idea Congreso. es que ustedes como congresistas puedan presentar también las propuestas porque es bueno aterrizar, ¿no? Bueno, Aterrizar. ya saben que conmigo van a tener a alguien que sabe de lo que está hablando, ¿ok? Que sabe defender su punto de vista, ¿no? Y que tiene además también la suficiente experiencia para ver lo que es bueno para el país, lo que no es bueno para el país. Ok, Muchas muchas gracias. gracias, señor Anderson. Cuídense. Gracias. También por haber estado con nosotros esta tarde. Ya lo tienen claro, hay que diferenciar las propuestas del candidato presidencial de las propuestas al Congreso. Lo mejor que pueden hacer o que podemos hacer es votar siempre al candidato al Congreso igual al candidato a la presidencia, pero sabemos que estos votos cruzados igualmente se dan. Si su propuesta o su candidato al Congreso va por el partido Podemos, ya saben cuáles son las propuestas al Congreso y cuáles son las propuestas del candidato presidencial. Hay que saber diferenciarlas porque unas no van a poder ser aplicadas, algunas propuestas no las va a poder aplicar el congresista y otras propuestas no las va a poder aplicar el candidato presidencial. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.